Bienvenidos y bienvenidas a este programa Agitando la Colmena. Acá estoy con Nico. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, ¿vos? Bien, más o menos. Tengo un virus. Sí, no sé si mi virus quiere quedarse o irse. Esperemos que se vaya. Que no venga para este lado. No, por favor, estamos así, en modo cuarentena. Bueno, tengo que contarte que tenemos un montón de suscriptores nuevos en nuestro canal Fuegos de Octubre. Muy bien. Así que, bien. Y bueno, si del otro Pero lado... sigue abierto a que... Sí, decía, si del otro lado alguien todavía no se suscribió, puede hacerlo en este momento, ¿por qué no? Y también seguirnos en redes sociales, @Ambiente en Lucha, para seguir nuestro contenido. Y bueno, igual tuvimos un montón de gente, no sé cuántos, miles de personas, ¿no? Que estuvieron en otro streaming. La competencia estuvo dura, sí, millones de reproducciones tiene el... Millones tiene, ¿no? Una barbaridad. Sí, si ves el día a día, cómo fue creciendo. Estamos hablando del fondo del mar, ¿no? Que creo que estamos todos muy... De la sirenita. Muy en tema, todos vimos a la estrellita, a la batatita, estuvimos todos muy pendientes. Y hubo un par de repercusiones, ¿no? Porque yo ahora estoy un poco, como estuve un poco enferma, estuve medio perdida, pero vi que, bueno, algunos libertarios, hágase el Gordo Dan y otros, diciendo como que ellos estaban a favor de explotar los recursos del mar argentino. Había gente que le contestaba y una de las personas que también le contestó fue Pedro Rosenblatt, ¿no? Que en algún punto como que estaba de acuerdo, y yo dije, no, Pedro, ¿por qué? Pero fue una de las personas ahí comentando, diciendo no. Pero no sé en qué quedó eso. Un poco siguió, ahí como que lo más ridículo, digamos, de todo era que lo que decía el Gordo Dan es, bueno, vino un buque que es de las Islas Caimán, entonces dicen un buque inglés, a hacer todo esto justo donde queremos explotar petróleo. Sí. Y de alguna manera el argumento le daba que es el kirchnerismo tratando de frenar la explotación Siempre offshore. Es el kirchnerismo. Cualquier mal hoy en día, acuérdense, es el kirchnerismo. Hay un tema ahí que es que el kirchnerismo fue el que habilitó la explotación offshore justamente en esa zona, sin estudios de impacto ambiental serios, a pesar de que las audiencias públicas habían salido en contra, y no importa. Atlanticazo tras atlanticazo de gente diciendo no a la explotación en Mar del Plata. Entonces acusarlos de eso era raro, o no tenía mucho sentido, y el que salió obviamente a aplicarlo, uno de los que salió a aplicarlo fue Pedro Rosenblatt, que sí es comunicador, está en Gelatina, también había sido precandidato a jefe de gobierno porteño por Grabois en la ciudad de Buenos Aires, o sea, también es alguien con inclinaciones, incidencia política y dentro de ese espectro. Y a su coro de defensa lo llevó también a Bruno Rodríguez de Jóvenes por el Clima, que también tiene una alineación política para ese lado. ¿Viste la discusión que tuvieron o algo? No lo vi. Okay. O sea, lo conozco la agrupación, hay cosas muy polémicas porque luchan por el clima, pero están de acuerdo con el extractivismo, entonces es como que eso es un poco contradictorio. Y en este punto no sé si ellos interactuaron en esta... Tuvieron ahí un debate donde, como lo que tratan de decir y lo de que... de dónde ubicar la discusión con el movimiento socioambiental, lo dicen muchas veces Rosenblatt, pero también la militancia de ese sector político que salió a bancarlo en redes sociales, es la discusión de, bueno, está a ultranza el Gordo Dan diciendo hay que reventar todo lo que hay ahí abajo, matar a Batatita, a todo el mundo, que no importa nada. Y después está en el otro puesto la posición del movimiento socioambiental, lo encaran en Quique Viale, en Enrique Viale dice, está el Gordo Dan por un lado y Quique Viale por el otro lado, que Viale quiere prohibir todo, ¿no? Sí. Y en eso tratan de englobar la posición del movimiento socioambiental como si la posición de quienes se movilizan en el Mar del Plata y quienes estamos de este lado del universo, desde ya que más cerca del lado de Quique Viale que del Gordo Dan. Por supuesto. Obviamente, estamos todos en una bolsa donde como que más que ambientalistas seríamos prohibicionistas. Claro. Que de lo que se trata es de prohibir cualquier cosa, cualquier tipo de interacción con la naturaleza. Claro, y nosotros sabemos bien que eso es imposible, sería perjudicial el día de mañana decir frenamos absolutamente todo. Es irrealizable por términos de correlación de fuerzas, incluso con los sectores empresariales que hoy en día lo hacen, y las consecuencias que definiciones de ese estilo tendrían. Tiene más chances de colapsar por sus propias contradicciones de que un día algún movimiento revolucionario le baje la persiana de un día para el otro, ¿no?
Entonces ahí es importante en eso dar una explicación, dar un debate en torno de que la posición que se tiene, incluso de quienes dicen mar libre de petroleras, quienes dicen no a las petroleras, desde allá que hay muchas aristas y posiciones, pero siempre tiene mucho más que ver con una discusión de transiciones en un mundo y en un país en crisis o en policrisis, como nos dijo también Maristela Svampa en la entrevista que tuvimos al principio de este ciclo de programas, donde de lo que se trata es discutir si queremos un país que esté más o menos dependiente de los combustibles fósiles. O sea, si querés una economía que dependa para sostener su consumo interno y para sostener su afluencia de divisas también, que para algunos procesos productivos y alimenticios son necesarios, si querés que todo eso dependa cada vez más o menos de combustibles fósiles. Por eso la palabra transiciones creo que se repite muchísimo, bueno, que nos siguen a nosotros y a otros grupos ambientalistas, es una palabra clave, ¿no? Porque se trata de eso. Sí, entonces en ese más y menos entra, así que es lo que quienes quieren depender todavía más de eso, desde ya que entra también el cálculo, la corroboración de los daños ambientales de este tipo de producciones. En el caso de las petroleras en el mar, siempre hay que recordar que lo que hicieron fue hacer como cuadraditos en un mapa dentro del mar argentino, y los estudios de impacto ambiental los hacían cerrados sobre cada cuadradito. Claro. Como si no importara lo que al lado estaba haciendo otra empresa. O sea, no había ningún estudio acumulativo de la explotación que se estaba habilitando. Ergo, no hay un estudio de impacto ambiental de lo que se está haciendo. Conozcamos o no a Batatita y sus amigos ahí abajo, que ahora los conocemos. Bueno, que además es gracioso porque ahora vemos lo costoso que es ver lo que está ahí abajo. Sí. Y lo que decían los estudios de los papers truchos de Equinor y compañía de estudios de impacto ambiental propios. Equinor, la empresa que estaba interesada en explotar petróleo en el mar argentino. Bueno, no se preocupen porque a bordo del barco que haga la prospección sísmica primero y la explotación después, van a ir científicos que van a ir mirando, tipo desde la proa del barco, si pasa un animal o algo por el estilo, y van a decir frenemos. Claro, entonces, no funciona así. Nos enteramos ahora que eso es bastante más complejo, ¿no? Para si alguien tenía alguna duda. Entonces, están esas otras discusiones cuando discutimos sí o no alguna explotación, por qué en un sentido de transición. Algunas sí le decimos no cabalmente, pero no por una cuestión de prohibir absolutamente todo, sino porque para qué ampliar algo que no te va a dejar nada. Y no solo no te va a dejar nada porque los dueños en última instancia de esas inversiones son multinacionales, sino por lo que amenaza. Hay estudios previos en otros lugares donde se avanzó la explotación offshore, que lo que termina haciendo es que se hunde el turismo o la pesca, o mismo la propia realidad en torno al polo petroquímico de Bahía Blanca, donde desapareció la pesca artesanal, que era una de las fuentes de ingresos de la población local. Entonces el 25% de los puestos de trabajo hoy de Mar del Plata dependen de la pesca y del turismo. El día de mañana, si hay un derrame cerca de Mar del Plata, que el propio estudio de la empresa dice va a haber. Sí, es que es muy difícil, por lo menos yo no conozco una empresa que nunca haya tenido un accidente. Que un accidente decís, ay, se me cae. No, estamos hablando de accidentes que realmente contaminan el mar. Entonces, cuando eso pase, ¿qué va a pasar con el turismo y con la pesca, con las fuentes de ingresos que tenés y de puestos de trabajo que tenés hoy en día? Entonces, cuando uno lo discute más seriamente, no es una cuestión de prohibicionismo en abstracto, sino en concreto. Y sí, decir claramente que el no a las petroleras en el mar no tiene que ver con que creamos que sea posible de un día para el otro que la Argentina deje de consumir combustibles fósiles, sino porque no nos va a aportar ni a la soberanía energética del país, porque es para exportación. No es para que quede acá el gas que se sacaría del Por eso creo que argentino. La pregunta es ¿para quién y para qué? ¿No? Exactamente. Porque ahí quizás lo último para decir es que lo que se pierde es que extractivismo no es sacar algo de abajo de la tierra. Extractivismo es cuando sacás algo de abajo de la tierra con una lógica comercial, con una lógica de exportación, sin agregar valor agregado. Es decir, no es tanto solo la técnica, sino la lógica capitalista, de sometimiento a los territorios y de falta de consulta a la población involucrada. Entonces, cuando te quieren reducir a vos estás en contra de cualquier tipo de intervención sobre la naturaleza, lo que se pierde es una definición correcta de qué sí es el extractivismo. Exactamente, sí.
Pero bueno, son debates que son importantes, que en buena hora que conocer lo que hay en el fondo del mar argentino los haya abierto, por más que hasta el momento están bastante mal encaminados. Y lo otro que un poco seguramente surja también en la charla con Ekaitz Cancela, que es nuestro invitado del día de hoy, que trata mucho el tema de acopio de datos, información importante en el mundo en este siglo XXI. Sí. Que la otra gran interrogante que nos abre la expedición Talud de 4, digamos, que están haciendo ahora sobre el mar argentino, es las 3 anteriores se hicieron con infraestructura nacional. Sí. Hace una década. Por el desguace del sistema científico argentino de los últimos gobiernos y por la motosierra de hoy en día el CONICET no tiene herramientas para hacerlo por sus propios medios. Sí. Entonces recurre a un instituto que un poco se lava la cara diciendo miren qué progres que somos, que mostramos a todo el mundo lo que hay, pero al mismo tiempo son empresas muy involucradas con Google, con Silicon Valley, con la industria armamentística, que a uno le debe dar preguntas porque le entregamos a los capos de la guerra la información sobre cómo es efectivamente nuestro lecho marítimo, ¿no? Claro. Entonces ahí hay otra cosa para eso es importante porque la mayoría, me parece que considera que si dice CONICET es 100% argentino y bueno, sucede esto. Claramente no. Ahí, último, los libertarios estuvieron diciendo, no, estos, algunos, los más vivos, no fueron el Gordodán, los más vivos de aquel lado del universo fueron los que dijeron, esto es inversión privada. Y no, tampoco, porque el sueldo de los científicos que están ahí arriba, claro, lo pagan el CONICET y las universidades públicas, que si no, no se podría hacer tampoco. Exactamente. Entonces, tiene estas contradicciones, disfrutamos conocer algo a lo que no teníamos acceso, porque tampoco, como siempre se dice, no se puede defender lo que no se conoce. Sí. Pero ahora que lo conocemos, bueno, defendamos más el CONICET y defendamos más el mar argentino. Así que bueno, nuestro invitado de hoy central va a ser Ekaitz Cancela, pero además tenemos más cosas, ¿no? ¿Qué película vimos? Tenemos una peli que es Ex Machina o Ex Machina. Dudas sobre su pronunciación. Excelente película, ya vamos a estar hablando de eso y después tenemos consigna con el público. Ajá. Bien, que también tuvo que ver con esta cuestión de la tecnología. Sí, se super coparon. Fue lluvia de respuestas. Muy bien. Y también tenemos por último una llamada también hoy apelamos mucho a la videollamada, porque no lo dijimos, pero nuestro invitado Ekaitz Cancela, el nombre un poco lo devela, pero es del País Vasco. Y nuestros otros invitados están en Mendoza, que están dando una pelea muy importante contra la mega minería, sí. Y también vamos a estar reflejando esto en este programa. Así que les invitamos a quedarse. Bien, ¿vamos con la entrevista? Dale. Bueno, ya estamos para una nueva entrevista con nuestro invitado, que esta vez, como ven, por primera vez es intercontinental la conversación. Él es oriundo del País Vasco, se llama Ekaitz Cancela, es autor del libro Utopías Digitales, editor en la editorial Verso, investigador sobre las nuevas tecnologías. La primera pregunta que solemos hacer para arrancar con los invitados, cuando son investigadores o especialistas en algún tema, es cómo llegaron a esta preocupación, sea desde el activismo o la investigación, en tu caso, de llegar a esta erudición en torno a la pregunta por las tecnologías y las disputas en torno a ellas. Yo empecé a los 18 a investigar sobre un tratado de comercio, el TTIP, que tenía lugar entre Estados Unidos y la Unión Europea, y el TISA, que era un tratado que involucraba a 23 países de la Organización Mundial del Comercio, donde por primera vez se empezaban a plantear cuestiones relacionadas con el comercio de datos, ¿no? Entonces fue analizando la economía política del comercio internacional cuando empecé a ver que las cláusulas más importantes, los elementos más interesantes en la mesa de discusión y la mayor presión la ejercían las compañías tecnológicas estadounidenses. Entonces fue entonces cuando se planteaban tribunales de arbitraje para que las compañías pudieran demandar a estados en caso de que llevaran a cabo procesos de privatización y de liberalización y que eso no pudiera ser reversible. Fue cuando vi que Silicon Valley estaba muy obsesionada con ese acuerdo y cuando empecé a tratar de ver cómo interactuaba el comercio, el libre flujo de mercancías y qué relación tenía con los datos. Y en eso el trabajo de
del intelectual italo-bielorruso Yevgeny Morozov fue una de mis grandes influencias, lo sigue siendo. Creo que es uno de los pensadores más en forma de este siglo, y ya es mucho decir, y también trabajo con él y por así decirlo me inspira mucho lo que él trabaja y lo que trabajamos juntos. Bien, bueno, está bueno conocer ese recorrido, y ahora para meternos con algo del libro Utopías Digitales, una primera pregunta es por el concepto que da título a uno de los capítulos, y sería ¿qué significa que es desautomatizar el calentamiento global? Uno de los intentos que trataba de hacer es atar la idea de... El libro intenta conectar y acabar con esa abstracción de Marshall McLuhan y de los filósofos intelectuales estadounidenses de que Internet es algo así como una aldea global, ¿no? Y lo que yo trato de decir es de que Internet es un mercado global. Y uno de los elementos en los que me apoyo es la existencia de la publicidad como vehículo principal para conseguir dinero y como modelo de negocio principal de Internet. Y lo que intenté hacer era atar cómo ese modelo publicitario en Internet es extremadamente perjudicial para el medio ambiente, ¿no? Esas cookies, que son esas arañas que nos siguen, nos vigilan y tienen en cuenta todos nuestros movimientos en la web como consumidores, son al mismo tiempo extremadamente contaminantes, ¿no? El dato exacto, no sé si es perfectamente ese dato exacto, pero en el libro lo cito en ese capítulo. Básicamente, si analizas las cookies que las 500 empresas más importantes del mundo tienen de cada usuario y extraen a lo largo del año, ves que equivale al consumo energético de una ciudad o de un pueblo de 30.000 habitantes, ¿no? Y con esto lo que trato de decir es salirnos de la abstracción de que no existe materialidad detrás de Internet y que depende, como ha dependido siempre el capitalismo, del avance de los combustibles fósiles, de la extracción de recursos naturales como la energía o como el agua, ¿no? Entonces lo que planteaba con desautomatizar el calentamiento global era esta idea de que, dado que Internet y la nube tiene una materialidad detrás, dado que Internet y la nube es un mercado, hay muchas empresas que se están beneficiando de ese mercado, y principalmente, como digo en el libro, son las grandes empresas del sector del sector fósil, ¿no? Y lo que trataba de explicar es cómo compañías como British Petroleum, a quien por cierto Lula le ha dado el permiso para explotar las aguas en Brasil, ¿no? Y algo que también tenemos que criticar, pero Iberdrola, las grandes ExxonMobil, las grandes empresas contaminantes que llevan 50 años sabiendo sobre el calentamiento global y llevan décadas tratando de ocultarlo, están utilizando las nubes de Google, Amazon y Microsoft para automatizar el calentamiento global. Estas son palabras de Greenpeace. Lo que están utilizando es la nube, los servicios de inteligencia artificial, para hacer más eficientes los procesos de extracción, los procesos de almacenamiento, los procesos de distribución. Entonces, ya no es solo que las grandes contaminantes, las Big Oil, están apoyándose en las grandes infraestructuras tecnológicas de Silicon Valley para eso, para automatizar el calentamiento global. Y ya no es solo que buena parte de nuestra actividad en Internet tenga un consumo enorme de energía. Ya no es solo que la inteligencia artificial, entre 5 y 50 prompts, equivalga a quemar medio litro de agua, sino que esta digitalización lo que está haciendo es que las cadenas globales de mercancías, me hablo del transporte en camión, que son extremadamente contaminantes, sigan funcionando. Es decir, automatizan buena parte de la economía fósil en la que vivíamos, y además lo hacen desde una suerte casi de visión de progreso, invisibilizando las críticas que los activistas como ustedes llevaban décadas haciendo a las economías capitalistas y su dependencia sobre los combustibles, ¿no? Entonces, introduces la tecnología y la tecnología da lugar a una especie de greenwashing o de techwashing que va de manera paralela. Entonces, con desautomatizar el calentamiento global, lo que trataba era de introducir conceptos para problematizar que igual una de las maneras es de crecer digitalmente aboliendo el modelo publicitario de Internet. Y lo que planteo es que eso ya es un decrecimiento digital. Con desautomatizar me refiero que si buena parte de este conglomerado y de esta alianza entre Silicon Valley y las Big Oil vienen principalmente de los centros de datos, de la centralización de los centros de datos, de que todo el planeta
se tenga que comunicar y que las comunicaciones de cada persona tengan que pasar por los servidores situados en Estados Unidos de 3 empresas, que quizá tengamos que ir hacia una descentralización, que en lugar de pensar en cómo hacer los centros de datos más eficientes para que le sirvan a las grandes finanzas. Recordemos que la existencia de los centros de datos no empieza en Silicon Valley, empieza en Wall Street, cuando necesitan hacer operaciones matemáticas ultracomplejas que dan lugar a los derivados financieros, que son los que provocan la crisis de 2008. Entonces, en lugar de centrar nuestro desarrollo tecnológico y los centros de datos basado en esos criterios, el crecimiento que quizá, y de ver cómo ampliamos los mercados, las cadenas globales, cómo las automatizamos para poder seguir creciendo, insisto, para poder seguir desarrollándonos, cómo podemos utilizar la tecnología como una palanca para lo contrario, para decrecer, para desautomatizar, pero principalmente para desmercantilizar las infraestructuras tecnológicas que son, por así decirlo, la sangre de nuestras sociedades. En lo que nos contabas y en estas discusiones hay algo que aparece que tiene que ver con ponerle cuerpo no solo a la discusión política, sino cuestión material de esto que aparece abstracto, de la nube, de la ida y la venida de los datos, y también cómo eso está sostenido por una lógica más imperial, o incluso sobre los mismos trazados de cables del telégrafo de la vieja Inglaterra imperial, y que eso hoy en día se sigue sosteniendo y es la estructura actual todavía, esa lógica imperial. Pues es que las mismas infraestructuras que dieron lugar a los telégrafos, esas infraestructuras imperiales que no solo sirvieron para comunicar a todos los puertos del planeta con el Imperio Británico, que además es algo que se llevó a cabo mediante la destrucción de buena parte de árboles que eran necesarios para construir esas fibras del telégrafo. Esas mismas infraestructuras son ahora mismo sobre las que van las redes submarinas de cables oceánicos, ¿no? Que son las que luego nos conectan con los centros de datos y es donde viaja buena parte de la información en cuestión de segundos, de una parte a otra del mundo, ¿no? Es una de las infraestructuras, creo que más desarrolladas de la historia humana. Y si antaño se utilizaba para que los mercaderes británicos y el Imperio Británico tuviera conocimiento sobre cuáles eran los puertos que iban a expropiar, qué tipo de gente había allí, pudieran recibir información para entrar con bayonetas en lugar de con armas, si la población se podía resistir. En el caso actual vemos que los cables submarinos, aunque sí mismos requieran materiales que evidentemente son necesarios de cortar árboles y de acabar con la fauna en algunos lugares, el gran problema de los centros de datos es que dan lugar a una nueva economía industrial, ¿no? Como si le quisierais llamar un nuevo capitalismo fósil, porque lo que permiten es desbloquean toda la caja de herramientas capitalista o permiten una expansión de los mercados aún a más esferas de la vida, ¿no? Y lo que vemos es que son esos centros lo que permiten la expropiación. La condición de posibilidad del capitalismo siempre tiene lugar mediante mecanismos políticos, no solo económicos. Tú no llegas a explotar a alguien en el mercado laboral si primero no le has robado los recursos al sur global, si no le has robado la energía, no le has robado el agua, no le has robado transferencia de conocimiento, no has robado sus cerebros, no les has subdesarrollado tecnológicamente y les has hecho dependientes de tus servicios, sin el trabajo esclavo del sur global, sin el litio, sin las materias raras del sur global, sin el trabajo feminizado y racializado. Entonces, los cables submarinos son los que permiten el resto de la caja de herramientas imperial. Entonces, si tú dices, ¿qué problema va a haber con los centros de datos, ¿no? Pues el problema es que los centros de datos son la base principal de la stack, de la red, de la infraestructura que soporta el resto de la economía, ¿no? Están los centros de datos, que luego los cables submarinos, que luego se conectan a los centros de datos, y esos centros de datos son los que permiten buena parte de lo que llamamos la nube, que es esa abstracción para hablar de la mega máquina del capital, ¿no? Entonces, el imperialismo, o al menos el colonialismo, y buena parte de las conclusiones de los estudios de las personas, y especialmente las mujeres que estudian el patriarcado, de los estudios sobre la esclavitud, de los estudios sobre el racismo, de los estudios sobre el consumismo, lo que nos dicen es eso, que siempre hay algo, unos mecanismos de expropiación políticos que anteceden, ¿no? Que son el caldo de cultivo para esos mecanismos económicos de explotación, es decir, la geopolítica, la política, el desarrollo militar, reconfigura la acumulación de capital de una manera que escapa al mercado de trabajo. Y sin estos centros de datos que ahora mismo se han convertido estos cables submarinos que ahora se han convertido, por así decirlo, en la piedra angular de la Unión Europea y de su estrategia de seguridad. Recordemos que Alemania destrozó
un gasoducto, destrozó su soberanía energética, inició una guerra o participó en una guerra contra Rusia en sus fronteras simplemente para servir al imperio estadounidense. Los cables submarinos son estas nuevas infraestructuras que ahora mismo la Unión Europea quiere proteger, y recordemos que son todos propiedad de Google, de Microsoft y de Amazon. El 90% del tráfico mundial de Internet pasa por los cables submarinos de Amazon. Antaño, hace 10 años, solo el 15% de los cables submarinos, o el 20%, estaba en manos de Google y Facebook. Ahora es el 70%. Están concentrando la infraestructura por donde corren los datos. Y esto parece que, insisto, solo son cables que están debajo del agua y que no pasa nada, pero están entrando y están determinando buena parte de la estrategia política de los gobiernos. Hace poco estaba en Chile y me contaban y veíamos de que un cable que inicialmente iba a conectar Valparaíso con China fue rechazado para conectar en su lugar Valparaíso con California, ¿no? Entonces, bueno, estos cables determinan no solo la soberanía tecnológica de los países, sino todo lo demás. Porque si tú no te desarrollas tecnológicamente, buena parte de tu economía, de tu sociedad, de tu política, del Estado al final y al cabo, como estáis viendo en Argentina con la privatización masiva de Milei, cuya principal estrategia es abrirle las puertas a que las empresas tecnológicas estadounidenses inviertan en el país, pues estamos viendo que es eso, los cables submarinos son esas infraestructuras imperiales, porque si no existieran ellos, si no existieran esas pequeñas fibras ópticas, no existiría nada más, ¿no? Bueno, algo de lo que nos estás diciendo ahora nos trae un debate que estuvimos teniendo acá estas semanas, que seguramente habrás visto por el streaming que está haciendo, la transmisión que está haciendo un grupo de científicos y científicas del CONICET desde un buque del Instituto Oceanográfico Schmidt, y abre una discusión al margen del tema de la explotación petrolera offshore, respecto del tema de la información, los datos, quién se va a quedar todo eso y quién es esta institución. ¿Qué opinión tenés sobre todo esto? Bueno, lo primero de todo, quiero decir que, o sea, yo no tengo nada en contra del CONICET. Tampoco creo que todo lo que venga del CONICET tiene que ser, ¿no? Ahora que lo están destituyendo, ¿no? Es como hay esa tendencia de decir, hay que CONICET todo perfecto. Buena parte de lo que voy a criticar ahora se debe principalmente a la dependencia científica y tecnológica que tiene Argentina. Es decir, que tú tengas que buscar plata en otro país, que tú tengas que buscar financiación privada, poder hacer cualquier cosa, aunque sea muy pequeña a nivel científico, es el problema, ¿vale? Entonces, cero culpas a nadie en Argentina, eso es lo primero. El gran problema es que este dinero viene del Instituto Oceanográfico de Eric Schmidt y de su pareja. Eric Schmidt es el ex CEO de Google, pero no solo es el ex CEO de Google, no solo es uno de esos CEOs salidos de un garaje de California que tienen el poder del mundo, sino que es una de las personas mejor conectadas en el Pentágono. Se le ha llegado a llamar el sitio del Pentágono, es decir, el Chief Technology Officer, es decir, el director de tecnología del Pentágono. Es la persona que más propaganda, que más ha hecho, ha escrito en revistas extranjeras, ha dado infinidad de charlas, ha organizado congresos para que cada vez más el presupuesto que gasta el Pentágono se destine en inteligencia artificial, para que el sector militar e industrial estadounidense siga creciendo. Él es la figura principal de la inteligencia artificial aplicada a la guerra. Él es la persona que está presionando a Ucrania, que está presionando a Israel para que apliquen la inteligencia artificial y los drones para reprimir a los combatientes en combate. Él es posiblemente una de las personas más peligrosas del planeta en este momento y es uno de los grandes diablos del mundo en este instante. Entonces, a primera vista podría parecer que solo es un filántropo que quiere blanquear sus actividades diciéndole a la gente, oye, inspeccionad el mar, haced vídeos virales y de esta forma mi actividad de negocios, que es llevarla a ella hacia la guerra, está todo bien, ¿no? El problema es que este tío, Eric Schmidt, es una persona que cuando le preguntaron, oiga, ¿usted sabe que la inteligencia artificial va a poner a muchos de los países más difíciles cumplir con sus planes verdes, con sus límites y sus compromisos en cuanto a las emisiones? Y él dijo, lo más importante es seguir desarrollando modelos de inteligencia artificial aplicados a la guerra. En algún momento daremos con uno que se pueda aplicar al ámbito climático para solucionar el problema del calentamiento global, ¿no? Es una persona extremadamente solucionista. Es una persona que cree que el mismo modelo que ayuda a los ejércitos a desarrollar sus capacidades para destrozar a China o a cualquier
cualquiera que se oponga al imperio estadounidense es también el que puede favorecer de alguna forma la solución al calentamiento global. Y con esto no estoy tratando de desacreditar los esfuerzos que se están haciendo en este buque. El gran problema es que ¿quién se va a quedar esos datos? O sea, estáis poniendo en directo, en tiempo real, una información súper valiosa sobre vuestros mares. Estáis dando a descubrir cuáles son vuestras especies, qué partes hay. No sé, cualquier persona puede verlo, quedarse esos datos y desarrollar servicios o patentar la forma de inspeccionar los mares, utilizándolos como cobaya de experimentación para desarrollar las tecnologías. El problema es que estáis generando datos. Que esas expediciones generan una cantidad de datos e imágenes. ¿Se los va a quedar Argentina? ¿Van a estar en los servidores de ARSAT, que son servidores públicos, y se van a utilizar para que el CONICET sea una fuerza muchísimo mayor, que utilice esos datos para crear patentes, que comparta con otros países aliados como Brasil y Chile, y que juntos conquisten los mares, el Big Data de los mares socialista? ¿O en su lugar se van a externalizar y se van a privatizar para que empresas estadounidenses hagan lo que han hecho siempre con espacios como Argentina? Cuando ya no puedes con el litio, cuando ya no puedes con las Malvinas, cuando ya estás privatizando y destrozando todo el país, ¿qué haces? Te quedas con sus mares, te quedas con su aire. Pues para mí es esto lo que está ocurriendo. Creo que al margen de mis prejuicios con Eric Schmidt, creo que eso es muy peligroso para la soberanía de los países, y creo que del mismo modo en que permitimos que una tecnología nos permita ver el mar y nos permita observar tanto de nuestra riqueza submarina que no conocíamos y que creo que nos puede ayudar a tomar decisiones políticas de calado, lo que me gustaría es que hubiera un fuerte movimiento para reclamar que esos datos fueran de soberanía popular, no solo pública, no solo que el Estado tenga acceso a ellos, sino cómo hacemos que en lugar del Estado sean los investigadores, los militantes, las organizaciones de la sociedad civil, las que tengan acceso a esos datos y puedan pensar qué hacer con ellos. Igual, para mí, eso tiene más de desarrollo, un desarrollo centrado en las universidades, en las instituciones públicas, en las bibliotecas, en los grupos sociales y en los movimientos y en las asociaciones ciudadanas, quizá tenga más valor que el desarrollo de mercado, ¿no? Entonces, si en última instancia, sin esos investigadores del CONICET no se podría hacer ciencia, ¿por qué darle los datos y por qué hacer que lo financie alguien como Eric Schmidt, que es la persona más peligrosa del planeta? ¿Y por qué no tenemos los mecanismos para invertir en ciencia y para que podamos hacer ciencia aplicada al pueblo, que es lo que decía Warshawski en los 70, ¿no? Salir de esta visión cientificista, de esta visión tecnocrática, donde también parece que si lleva el sellito del CONICET y si hay no sé cuántos catedráticos del CONICET involucrados, eso está bien, sino cómo convertimos, y antes de empezar a inspeccionar nuestros mares y ver lo que hay dentro, tener un plan de creer qué va a salir de ahí y de cómo le va a servir a la gente. Si no solo va a ser, en el mejor de los casos, algo para bloquear el modelo de negocio de IA militar de este tipo, o de darle datos a este tipo, o en el peor de los casos, va a hacer que te roben toda esa información, desarrollen un servicio, desarrollen un mercado, y el Estado argentino, o los ciudadanos, o las instituciones del CONICET terminan teniendo que pagar por explotar uno de sus descubrimientos, que es una paradoja increíble, pero es como ha funcionado el capitalismo siempre. Bueno, está bueno esto que nos aportás. Teníamos una intuición sobre algo de todo esto y está bueno saber los bueyes con los que aramos el fondo del mar. Y todo esto que venís ya comentando, también en las preguntas previas, hace a un entendimiento, una forma de preguntarse por la ciencia, por la tecnología y también en particular por la inteligencia artificial, que tiene más que ver con quizás como entenderla como algo fruto de una disputa, fruto de la lucha. ¿Cómo lo venís planteando vos esto? Sí, o sea, básicamente todo lo que sabemos de hasta ahora de la inteligencia artificial, que roba los datos, que consume agua, que es perjudicial para el medio ambiente, que nos aliena, que acaba con nuestras capacidades cognitivas y como trabajadores nos descualifica y como estudiantes nos da más tareas estúpidas que hacer. Todo eso es la IA capitalista. Es decir, la tecnología no es neutra, la tecnología no es algo que esté determinado de manera histórica. La tecnología es el resultado de la lucha de clases. La tecnología es el resultado de una lucha política por el control de las infraestructuras y por el control de los medios de producción. Siempre ha sido así, y la inteligencia artificial es un medio de producción. Si te fijas, las empresas lo están utilizando para reducir costes, ya sea aumentando la productividad o automatizando o simplemente despidiendo, y para controlar y para vigilar
afectar y vigilar a los trabajadores. Es decir, es una tecnología al servicio de los capitalistas que están ganando la lucha de clases. Entonces no podemos aceptar una visión ludita que diga hay que acabar con la inteligencia artificial. No. Lo primero porque el ser humano no vivimos en una era tecnológica, esto es propaganda de Silicon Valley, el ser humano siempre ha utilizado las tecnologías y las herramientas, aunque fuera un pincel en una cueva, para desarrollar sus capacidades humanas, es decir, siempre ha utilizado la técnica para abstraerse, para proyectar, para crear proyectos de manera abstracta, insisto, y para llevarlo a cabo luego a la producción. El mero hecho de que una inteligencia artificial ahora mismo nos esté explotando solo es muestra de que hay un capitalista detrás explotándonos. Entonces, nuestro objetivo sigue siendo el capitalista. Nuestro objetivo sigue siendo ganar la lucha contra el capital y decantarla del lado del trabajo o de cualquiera que sea el nombre que adquiera la clase hoy, ¿no? Con todas las distintas identidades que hay, ¿no? En esta posmodernidad tardía. Entonces, para mí, la inteligencia artificial es algo que tenemos que politizar, porque hasta el momento solo permite automatizar el calentamiento global, como estamos viendo ahora. Es una ideología o es una herramienta que responde a la ideología del desarrollo capitalista basado en el crecimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa IA pueda emular lo que, y quizás algo que vayamos a hablar después, pero lo planteo ya, para que pueda replicar lo que la Fundación Bariloche o el propio Oscar Varsavsky estaban haciendo en Argentina en los 70, que era crear modelos donde no solo se tenga en cuenta a las empresas y que el mundo va a seguir creciendo permanentemente, sino utilizar la inteligencia artificial de una manera similar a un modelo participativo, es decir, que la inteligencia artificial no se base en expropiarnos la creatividad, en subdesarrollar nuestras capacidades humanas, en descualificarnos, que la inteligencia artificial no solo se base en robar los datos de los artistas, de todas las profesiones culturales, de cantantes, de escritores, de periodistas, sino que la inteligencia artificial no tenga esa función pasiva del consumidor pasivo, del productor explotado o del trabajador explotado, sino que el ciudadano tenga las herramientas para, de alguna manera, determinar qué modelos se construyen y qué se hace con esas tecnologías. Y por eso Varsavsky hablaba que hay muchas formas de entender la tecnología, pero para él la más importante era la que, a diferencia de la planificación soviética, que impedía que lo racionalizáramos todo y lo simplificáramos todo, en aras de una visión económica, para Varsavsky era más importante que la tecnología nos permitiera mapear todo aquello que nos rodea, y antes hemos puesto el ejemplo del mar. ¿Cómo diablos vamos a tomar decisiones sobre qué hacer, cómo acabar con la contaminación de los mares y, por ejemplo, cómo hacer para tener mares más limpios y hacer intervenciones concretas para acabar con esa problemática si tú no tienes una herramienta que te permita mapear el problema al que te enfrentas? Lo que trataba de Varsavsky era decir, primero mapeamos el problema y después modelamos, visualizamos cuáles son las posibles direcciones. Porque ahora mismo estamos en una dirección en piloto automático a la que seguimos, especialmente en Argentina, debido a la precariedad. Y este es el proyecto de mi ley, que tú tengas un teléfono en el que estés consumiendo y siendo un trabajador de Uber, donde tengas 3 empleos, donde no pienses en la política, donde no pienses en nada más que en hacer lo que te dice el móvil, esa calle de sentido única que te establece el capital, y lo que te dice la inteligencia artificial es, hey, hay muchísimos modelos y no los tienen que construir las empresas, los pueden construir las clases populares. Y en lugar de robarle a las profesiones creativas, y en lugar de robarle el conocimiento a la gente, lo que vamos a hacer es liberar y llevar a cabo la mayor liberación del conocimiento que ha ocurrido nunca en la historia. Esto obviamente ocurre siempre destruyendo las jerarquías de raza, género y clase, si no, no hay liberación individual posible. Y una vez que se ha liberado, vamos a decidir de manera colectiva, con modelos, ¿cuál es esta dirección al que vamos? Y para mí eso es lo que es el ecosocialismo cibernético del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo pensamos en la planificación de una manera distinta como se pensaba en la Unión Soviética? Es decir, cómo pensamos en planear, cómo pensamos en modelar y cómo le permitimos, como hizo Allende con el proyecto 5, con esos ordenadores conectados a las fábricas que visualizaban en tiempo real la economía, cómo hacemos para que todos esos datos que salgan de las inteligencias artificiales
o que salgan del análisis. Al fin y al cabo, la tecnología es como el LSD, ¿no? Te permite ampliar los sentidos humanos y las capacidades humanas para ver lo que hay a tu alrededor. Gracias al Big Data sabemos mucho más de nosotros mismos y de nuestro alrededor que hace muchos años, solo que ese conocimiento está muy centralizado en empresas tecnológicas estadounidenses, ¿no? Entonces, ¿qué estaría pasando si elimináramos esa centralización y si de alguna forma quienes pudieran ver y predecir cómo van a ser las cosas fueran los trabajadores, fueran los ciudadanos, fueran los movimientos sociales? Y ahí es donde iba con lo de visualizar el ecosocialismo. Creo que una de las grandes críticas que le podemos hacer a la Revolución Rosa y a la China es que redistribuyó los recursos económicos, pero no los recursos políticos. Es decir, no hubo una democratización, no del espacio de trabajo, no diría Marx, sino de la vida entera. Y aquí la pregunta es esa. Podemos llevar a cabo, podemos desarrollar aplicaciones, podemos desarrollar interfaces que podamos abrir en nuestros teléfonos móviles y que con colores, con símbolos, con ese tipo de herramientas que a nivel cognitivo nos permiten procesar la información compleja y la gran información, sí podemos ayudar a la gente a que se oriente y podemos de esta forma llevar a cabo una democratización radical, ¿no? Si quieres llamarle soviets o como quieras, ¿no? Pero una democratización radical de la vida pública. Es decir, ¿qué pasaría si tú tuvieras una aplicación donde te dan notificaciones y donde te dicen, oye, mira, hay una posibilidad de que en tu barrio en el que tú vives se abra una franquicia o se abra un huerto comunitario? Y tú, en lugar de acceder a Instagram y ver vídeos, reels y todo tipo de cosas preciosas, tú accedes a tu aplicación y ves, un gráfico donde muestra cómo se va a precarizar el trabajo si abre esa franquicia en tu barrio, o muestra a dónde va a ir a parar toda la economía circular que se genere ahí, a cualquier millonario que controle la farmacia Starbucks, ¿no? La franquicia que sea. Pero ¿qué pasaría si la gente tuviera la capacidad de visualizar cómo pueden ser las cosas de manera distinta? Que hay siempre decisiones socioeconómicas distintas que podemos tomar, no solo las visualizaras, sino que a la gente le dejaras tomar decisiones basadas en esas visualizaciones. Para mí ese es el rol que tiene que tener la inteligencia artificial. Y darle a la gente las herramientas para llevarla a cabo, para participar en ello. Y no sé si Perón creó una red de correos y le pedía a la gente que le dijera en el segundo plan quinquenal que sí, que todo era una modernización económica capitalista y lo que tú quieras, pero joder, le estaba preguntando a la gente que quería, la gente solo podía decirle para que él dirigiera, y eso es una mierda, pero joder, ¿por qué nadie está pensando ahora en lanzarnos notificaciones si tenemos toda esa infraestructura de correos, pero avanzada, y tenemos compañías como Amazon o como Mercado Libre que han gastado cantidades ingentes para monopolizarla, ¿no? Yo creo que eso hay que darle una vuelta, ya no solo para salir de los traumas del capitalismo, sino de los traumas del peronismo también, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, buenísimo el enfoque para pensarlo. Una cuestión que nos llamó la atención del libro y que tiene que ver desde ya con todo esto, con los usos de la tecnología, de la ciencia, del conocimiento científico, tiene que ver con la crítica que introducís y también recuperás a las modelizaciones, las proyecciones que se hacen a veces desde el IPCC, pero también desde el campo científico en particular, respecto de la dinámica del calentamiento global, de la crisis, hacia dónde vamos. Y hay una crítica interesante en el libro que estaría bueno retomar. Sí, estas fueron las críticas que le hicieron al Club de Roma, y yo solo las he recogido gente como Celso Furtado o Varsavsky, donde decían que estos modelos solo tenían variables donde se diera por hecho de que se iba a dar un crecimiento prolongado y donde se asumía y se entendía que era una regla principal de cómo funcionan las sociedades, de que las empresas del norte global explotaran y extrayeran de recursos a las empresas del sur global. Además, vemos que estas modelizaciones fueron aplicadas muy rápidamente a las industrias. En el libro cuento cómo una de las principales empresas que empezó a utilizar estos modelos de escenarios futuros fue Shell, y los empezó a hacer muchos años antes, pero después hubo uno que era muy gracioso, que era ver cómo las cumbres antiglobalización de Seattle podían afectar a sus negocios, ¿no? Entonces, desde siempre los modelos por sí mismos no han servido de mucho. Es decir, las ciencias y la matemática no vale de tanto. Lo que trato de decir es que desde el IPCC ya no solo se creó una forma de ver el mundo de en 100 años nos vamos a la mierda y la única forma de resolverlo es seguir explotando al sur global y seguir creciendo.
Creo que eso es una decisión incorrecta y que otros modelos, como los que planteaba la Agencia Meteorológica de Brasil, que dedicó muchos recursos públicos con Lula para crear un modelo climático desde el sur global, donde las voces desde el sur global dijeran lo que opinan sobre el cambio climático y pudieran introducir variables como el ecocidio, como la expropiación de recursos, como el extractivismo, como las zonas de sacrificio, ¿no? Eso no está en los modelos, eso no es una variable que tenga en cuenta ningún científico. Lo que trato de decir, además, no es solo, esto es una cosa que puedes entender si has visto el trabajo de la Fundación Bariloche o de Varsavsky en Argentina, es que no, muchas veces la ciencia va acompañada de una narrativa. Los números van acompañados de ficción. Cuando se planteó el IPCC nos dijeron... Y eso es lo que ha dado lugar a muchas de las interpretaciones colapsistas y distópicas y pesimistas. Os vais a morir en 100 años. Era la idea, te vas a morir en 100 años. Un modelo que lo decía y todo un discurso científico detrás y toda una serie de ficciones. No mires arriba, Don't Look Up. Buena parte de las ficciones de Hollywood, ahí es donde entran todas las preguntas sobre la crisis de la imaginación, sobre el rol de la distopía. Toda esa producción de Hollywood está asentada sobre esos modelos del IPCC. Entonces lo que yo digo es que tenemos que cambiar los modelos, que tienen que estar asentados sobre el conocimiento del sur global, sobre el conocimiento situado. Tenemos que dejar de entender a la gente del sur global como actores pasivos a los que expropiar o como consumidores a los que vender nuestras tecnologías, sino como participantes centrales en el desarrollo de un orden planetario ecosocialista y alternativo, y además empezar a crear ficciones donde los finales estén más abiertos o donde en los finales se comuniquen una serie de ideas distintas a las que recibimos ahora. No hay salida, vas a morir. En lugar de decirte, oye, pues mira, este meteorito de Don't Look Up, lo siento por el spoiler, en lugar de arrasar a la humanidad, ha habido un movimiento interplanetario de activistas que han conseguido aliarse, crear la primera alianza internacionalista desde la internacional y parar esto, ¿no? Entonces ahí va, creemos modelos distintos y al mismo tiempo creemos ficciones distintas, tengamos nuestras propias series, y de ahí también va lo de cómo socializamos la inteligencia artificial. Queremos socializar la inteligencia artificial para que cada persona en su casa de manera individual pueda quemar datos, pueda quemar agua y energía cada vez que quiera, o queremos socializar la inteligencia artificial para que los ciudadanos puedan hacer películas, para que un comité, para que los movimientos climáticos puedan hacer pelis, puedan hacer series, puedan hacer podcasts, puedan hacer ficciones, puedan hacer literatura, pueden crear dispositivos para que la gente se oriente por el mundo mediante coordenadas que no siempre van a ser los tomos del Capital, que son geniales, yo los leo, me parece muy bien, pero tenemos que crear otro tipo de cultura popular, sobre todo para transmitirle a la gente el deseo de querer vivir una vida distinta. El capitalismo no se legitima simplemente de una manera económica porque la gente tiene dinero y eleva sus condiciones de vida y por esto se oponen de alguna forma a la revolución, porque siempre el interés privado termina por imponerse al interés colectivo. No solo. El capitalismo triunfa y reina porque permite a la gente expresarse, este ser posmoderno, actual, todo su eclecticismo, toda su necesidad de saber cosas nuevas, de descubrir algo, lo permite canalizar a través del mercado, permite canalizar todo ese deseo a través de ahí, y de ahí alterar radicalmente lo que la gente entiende como vida y como materia. Entonces, quizá podamos crear, gracias a las tecnologías socializadas y gracias a grupos interdisciplinares donde activistas, ingenieros, científicos, antropólogos, medio ambiente, gente que es especializada en el medio ambiente, se alía para crear para contar sus propias historias, porque al fin y al cabo nos han contado una historia que es la del capitalismo, que empieza en un momento de la historia y termina cuando acaba con la humanidad y con el planeta. Y quizá, yo creo que las personas pueden contar historias distintas y tienen la capacidad de hacerlo, pero quizá esto tenga que ver con la última pregunta de las utopías. Sí, claro, ya se van pisando los temas y las cuestiones más también de pensar hacia el futuro. Y quizás vamos de atrás para adelante en la charla, ahora al título del libro y a la propia palabra utopías, en el sentido de, más bien, ¿en qué sentido la tomás? ¿En qué sentido la reivindicás respecto de otras discusiones? Y si se quiere, bueno, dos preguntas. Una esa, ¿por qué pensar en términos de utopías hoy? Y dos, en todo caso, en tu utopía, además de las cosas que ya fuiste adelantando en lo que hace la tecnología, ¿en qué tipo de futuro o usos de la tecnología en el futuro vos estás pensando? Para mí, y lo que trato de hacer en el libro al plantear las utopías, es simplemente reivindicar el trabajo de los estudios culturales de Raymond Williams, de Stuart Hall, que tratan de decir que la gente no solo tiene la capacidad de imaginar o de
o de pensar en un futuro distinto, sino que también tiene la capacidad de performarlo. Es decir, no solo piensas en cómo pueden ser las cosas de manera distinta, sino que el ser humano tiene la capacidad, volviendo a Marx, de transformarse a sí mismo y de transformar el entorno. Entonces la utopía es el cálculo racional, estratégico y organizativo y el momento donde la creatividad colectiva se hace colectiva. Y la creatividad es para pensar cómo pueden ser las cosas de una manera distinta, es decir, para seguir el camino que nos permite, que elegimos, de ver las distintas opciones posibles gracias a los modelos que elijamos desarrollar. Pero también es la capacidad que tiene el ser humano de intervenir en su destino y de transformarlo. Insisto, es la capacidad que tiene el ser humano para politizar la creación, es la capacidad que tiene el ser humano para convertir en política el camino de vida que sigue, ¿no? Y de alguna forma, cuando hago el recurso a la utopía, va más allá de lo que dirían los socialistas utópicos, sino que realmente trato de recuperar la agencia humana, que creo que el neoliberalismo nos ha extirpado. Creo que el neoliberalismo es un sistema que, en definitiva, y lo dice muy bien Morozov, subdesarrolla nuestras capacidades humanas y nuestras capacidades creativas, y en aras de una supuesta innovación que lo único que ha hecho ha sido crear métodos más rápidos y sencillos para destruir el mundo. Entonces, bueno, en mi utopía, yo creo que las utopías nunca están cerradas, creo en las utopías como Bloch, en las utopías concretas o en el sentido que les atribuía Paulo Freire, donde las personas no solo se dedican a utilizar las tecnologías para que el mercado solucione sus problemas, sino que las personas son lo suficientemente inteligentes, porque son humanos y tienen capacidad de abstracción, para proponer problemas y para enunciar cuáles pueden ser sus soluciones. Entonces, para mí, esa utopía que me pides que diga va a ser siempre fruto de la reflexión colectiva. Yo creo que empieza, por donde empieza siempre, como cualquier persona que se defina comunista, por la socialización de las infraestructuras o por la socialización de los medios de producción, que en este caso y en el momento son digitales, son de inteligencia artificial. Creo que hay que ver en qué punto la burguesía se ha desarrollado lo suficiente a través de los medios tecnológicos para politizar y problematizar que las mismas tecnologías que permiten la hegemonía o el dominio de la clase dominante pueden llevar a cabo su destrucción. Y entonces ahí creo que en Argentina, con la existencia de ARSAT, con centros de datos que son públicos, aunque ahora mismo solo almacenen datos de empresas, además, que es una boutade absoluta, es una estupidez tremenda, porque no tenemos centros de datos que distribuyan y entreguen software a la gente y a las personas y a los grupos sociales, para que en lugar de depender siempre de tecnologías extranjeras para desarrollar su creatividad y su capacidad utópica, insisto, de proyectar el mundo y de transformarlo, tengan ellos mismos las tecnologías o las capacidades técnicas y tecnológicas para crear alianzas e ir hacia sistemas socioeconómicos distintos. Entonces tenemos que empezar a ver cómo podemos crear economías alternativas basadas en el software libre, ver cómo podemos entender lo que está pasando con China y la inteligencia artificial y DeepSeek, de cómo el código abierto no solo es una forma para acabar con los modelos centralizados irracionales que gastan tanto dinero y recursos para hacer los mismos modelos entre tres empresas, y de cómo utilizamos el software no solo para esos sistemas socioeconómicos alternativos, sino para hacer sistemas sociopolíticos distintos. Es decir, cómo el software libre, que no deja de ser en última instancia un repositorio como GitHub o GitLab, donde la gente y donde está muy claro en el ámbito de la ingeniería, donde tú desarrollas código y todo ese producto de tu código está muy bien estandarizado, homogeneizado en una base, donde cada persona puede enriquecer al modelo que ha hecho otra persona, donde cada persona o cada ingeniero puede apoyar o puede añadir o complementar con un add-on la tecnología que ha hecho alguien, y es de alguna forma socialista, porque lo que haces en un lugar beneficia al resto. ¿Cómo llevamos eso a la forma de crear tecnología en un país o en un conjunto de países, en una región? Y cómo ese proceso de innovación, cómo ese proceso de digitalización está a cargo de los movimientos sociales y no de empresas tecnológicas estadounidenses. Entonces eso, para mí, que tiene mucho que ver también con cómo nos organizamos y cómo damos una batalla más seria sobre esto, pues es la pregunta de nuestro tiempo. Yo creo que en Argentina, pese al desastre absoluto que vivís con Milei, estáis en una posición bastante interesante para plantear ese debate, porque tenéis a los cuadros, tenéis a las personas que piensan la tecnología de manera correcta, tenéis a los ingenieros, a los científicos, a los artistas, a los músicos, y solo os falta ir en una dirección completamente anticapitalista.
Seguimos acá con el programa y bueno, este es el segmento que más espera la gente, que es el debate de cine. Bueno, tuvimos que uno propone una película, otro otra, no, porque esta está buena, esta otra. Hasta que en un momento llegó Euge y dijo, chicos, yo tengo lo que ustedes necesitan, tomen. Y fue excelente. ¿Cómo estás, Euge? ¿Todo bien, vos? Todo bien, acá estoy maravillada con tus colores. Gracias. No, estamos... En sintonía. Sí, la verdad, no, hasta que Nicolás no se tiña el pelo de colores, no vamos a parar en este programa. Así es. Así es. Contanos de la película que me encantó. Que vino a unificar un poco toda la discusión. Sí. Estamos hablando de Ex Machina, peliculón del director Alex Garland del 2014. Una peli de ciencia ficción que habla sobre la tecnología, más exactamente sobre la inteligencia artificial a partir de un robot y una interacción con otra persona que la tiene que testear. Pero bueno, si les parece, vamos a ver la reseña que va a estar más detallado. ¿Hay reseña? Sí, hay reseña. Vamos con la reseña entonces. Un programador debe poner a prueba una inteligencia artificial para descubrir qué tan cerca está de ser humana. Caleb es premiado por la empresa tecnológica donde trabaja para pasar una semana con su CEO, Nathan. Lo que parece ser una inofensiva escapada es en realidad un experimento. Caleb debe conversar a diario con Ava, la máquina creada por Nathan, para determinar si tiene conciencia o si la está simulando. Nathan está completamente entregado a esta creación, que según él lo convierte en un dios. Pero ¿cómo ha logrado estas máquinas perfectas? Recolectando datos de todas las cámaras y micrófonos de celulares de todo el mundo para obtener una fuente inagotable de interacciones que la inteligencia artificial imita. A medida que pasan los días, queda claro que Ava es más que una simple inteligencia artificial, y que incluso podría ser peligrosa. Aunque haya sido hecha por humanos, esta creación se escapa de su control y deja en evidencia que el desarrollo tecnológico no siempre viene a traernos beneficios. Ex Machina habla sobre el poder que tienen las empresas tecnológicas sobre nuestros datos para usarlos a favor de sus intereses, y cómo la tecnología que nosotros mismos hemos creado se nos puede volver en contra. La peli nos invita a preguntarnos, ¿de qué manera nos controla la tecnología? ¿Qué ventajas y desventajas trae el avance tecnológico? ¿Cuáles son las motivaciones que impulsan este acelerado desarrollo? Bueno, increíble esta película. Es todo lo que imaginamos actualmente en una inteligencia artificial. No sé, no es... ¿de qué año es la película? Es 2014. 2014, sí, ya tiene sus años, pero para mí está muy vigente. Sí, está muy actual. Sí. Yo la había visto, pero como por partes en algún momento que dije, algo habrá pasado que no la había terminado de ver, dije, a ver, vamos a verla de nuevo. Claro, yo me perdí lo más importante, que es el final, que obviamente no se los vamos a contar, pero muy buen final de la película. Sí. En sí, ¿querés contar de qué se trata? Que no vamos a spoilear nada, ¿no? Que es básicamente lo que trata la película. Sí. Bueno, Caleb es un programador que tiene que ir a testear a una inteligencia artificial que tiene, forma de robot mujer. Bastante real, vamos a decir. No es que, tiene más o menos... No. Vos lo ves, es la cara de una persona. Sí. O sea, ves partes del robot, pero el creador, digamos, que es el CEO también de la empresa, Nathan, la hace mujer, básicamente. Sí. Y bueno, la intenta crear lo más real posible y Caleb tiene que determinar si parece una persona a nivel conciencia, elección, si tiene humor, si puede manipularlo, lo que sea. Y él tiene que testear si esto pasa o si es una máquina más, digamos. Claro. Pero bueno, no voy a decir nada más para no... No, para que la vean. Véanla porque está muy buena. Sí. Y bueno, viene como acompañada también de lo que por lo menos, no sé, yo me imagino que es el creador, que es un actor muy conocido, que ahora no me sale el nombre. Después el creador, sí, Oscar Isaac. Sí, que está en Star Wars, está en un montón de películas. No está en cualquier lugar que dice, bueno, yo estoy acá con un par de máquinas. No. El tipo está en el medio de la naturaleza, en un lugar espectacular, exclusivo de él. Apenas arranca la película que llega el muchacho que tiene que testear a la chica robot. Sí. El helicóptero le dice, yo te dejo acá porque no me puedo acercar más. Tenés que ir caminando, no sé qué, en medio de un bosque, una cosa espectacular, cascadas, qué sé yo. La casa, ahí hay una cuestión de gustos, pero bueno, es como... A mí me da un poco claustrofobia, pero todo muy tecnológico, todo que se nota que todo es carísimo. El señor debe tener mucho dinero. Sí, claramente. Es lo que nos imaginamos hoy de quién crea este tipo
este tipo Sí, de máquinas, ¿no? Completamente. Él en un momento dice, cuando él lo llevan a la habitación, él dice, che, pero no hay ventanas. Y el creador le dice, porque esto es como un lugar de investigación, no es una casa simplemente. Claro. O sea, él vive ahí, pero tiene todo ahí. Tiene el laboratorio, tiene donde crea estas máquinas, hace las pruebas ahí. No, impresionante. Sí, tremendo. Y lo que tiene que, acá hay algo que, bueno, cuando decíamos esto de qué película, ¿no? Habían distintas propuestas y yo siempre me remitía a las viejas, ¿no? Cómo nos imaginábamos nosotros, no sé, en los 80, en los 70, como ir para atrás, cómo nos imaginábamos cómo iba a ser esa inteligencia artificial. Hay algunas cosas en que creo que le fuimos pegando, otras no tanto. ¿Puedo dar un par de ejemplos? No sé si obvio. están de acuerdo. Bueno, Proceda. Terminator, chicos, si no la están viendo, ya están yendo al chino a comprar un paquete de pochoclos y se ponen a ver Terminator. No, digo este ejemplo porque después hay otras que también están muy buenas, como Odisea 2001. 2001, sí. Bueno, hay otras en las que así tenés puntualmente esa inteligencia artificial representada. Y casi siempre en este tipo de películas la cosa sale mal. O sea, estoy nombrando películas viejas también, no estoy medio como spoileando nada. No salen bien las cosas, ¿no? Muchas veces sucede, creo que en estos ejemplos que estamos dando, la inteligencia artificial empieza a ser consciente de sí misma y empieza a tomar sus propias decisiones. Por eso a mí a veces me asusta cuando veo esas noticias de una máquina decidió apagarse sola o empezó a tener conversaciones con otra. Qué miedo. O le pusieron como distintos códigos como barreras para que no pueda hacer determinadas cosas y lo hace igual. Y vos decís, chicos, empecemos a ver las películas viejas porque esto ya pasó, ¿viste? Sí. A mí lo que me sorprende o lo que me gusta de esta peli, que es una de mis pelis favoritas, es cómo el humano con todo su conocimiento crea algo. Él mismo con sus manos, pero eso se empieza como a escapar de su propio control. Obvio. Como que llega incluso a ser más poderoso que el mismo humano. O sea, parecemos re limitados al lado de una máquina. Tal cual. Y también me despierta un poco el cuestionamiento de qué significa ser humanos si vos ya estás creando algo que tiene tus mismas funciones, incluso es más poderoso porque es indestructible la máquina. Tal cual. Como allá filosófico, digamos, sería existencial. No, sí. Es que sí. A mí me da como esa cosa, esta impresión como en esta película. También aparece un poco en otras. Bueno, la original, la vieja inteligencia artificial. Ah, sí. Qué triste, esa paquete de pañuelitos así, secándose las lágrimas, porque pobrecito el chico, yo llorando toda la película. Encima la vi de chica, fue como directo en el corazón. Esta cosa de tiene sentimientos, no tiene sentimientos. Hay veces que, creo que lo nombramos en el segundo programa que hicimos, esto de por qué hacerlos antropomórficos, ¿no? Me acordé de lo mismo, de Blade Runner. Sí, y es como, sí. ¿por qué? ¿Por qué si uno puede como... Yo no, porque no sé, pero la gente que sabe hacerlo, hacerle determinadas, programar de diferentes cosas para que simule que está teniendo, no sé, sentimientos, que tiene como, no sé, miedo, puede amar a alguien, no sé. ¿Por qué, no? Es como justamente lo que nos hace humanos y es algo que siento que no va a ocurrir. No sé, Espero que no. Vean la película y me dicen Claro, si vamos a lograrlo o no. Claro. Pero sí, tal cual. Pero bueno. Yo creo que también un poco de ponerle este aspecto humano es un poco de proyección de estoy como humano, estoy creando esto, quiero que tenga mi misma forma. No sé, como hay algo del ego también para mí. Sí. De por qué hacerlo humano, ¿no? Y en este caso, perdón que haga el comentario, ¿por qué hacerla mujer? Sí, bueno. Y no cualquier mujer, porque claramente no me hizo a mí. Era... Alicia Vikander. No. Preciosa la chica. Sí. Suelen ser así, y bueno, en su momento cuando vimos Blade Runner también. O sea, no son... Sí. No sé, me parece que es esto como se idealiza y se hace como, bueno, esto lo estoy haciendo yo y se lo vamos a hacer, lo voy a hacer hegemónico, vamos a decir, ¿no? Sí, siempre es un creador hombre que está creando una mina. Exactamente. Que esa mujer está medio al servicio, si se quiere, del tipo. Exactamente. Y sigue, bueno, ya es otro tema, pero sigue reproduciendo otros estereotipos, digamos, machistas, si se quiere. Sí, claro que sí.
No, y Pero sí. lo que me gustó mucho de esta película y bueno, hay otras como Yo Robot, Sí, ¿está bien esa? la de Will Smith. La de Will Smith. Sí. Bueno, hay distintas películas que tienen que ver con esto, que es, hay un momento en el que decís, somos todos robots. Tengo que ir Empieza la ahora. duda. Tengo que ir ahora a escarbar un poquito a ver si tengo una lata, porque ya me estoy Sí. volviendo loca. Eso No hay me una parece- diferencia. ¿Cómo es tal sabés cual. la diferencia? Tal cual. Sí, Sí. eso me vuelve loca. Sí. Pero También un poco lo que se explora en la película, que también lo está en la reseña, es el tema de esto de la vigilancia o de la vigilancia, vamos a decirlo Sí. así, de toda de la gente, que no sé si es algo que pasa actualmente. Hay como casos como de, che, esto es medio raro, como saben esto, pero esto de que el tipo, en complicidad también con los fabricantes de celulares, sí. estaba espiando a la gente. Sí, un detallito que se nos pasó por... Tal cual. O No, sea, no. ellos toman nuestros datos, que bueno, es algo que... Sí. Es algo que pasa. Sí, es algo que ya Acéptenlo. pasa. Toman los datos de todo el mundo, cada uno tiene un celular o mismo creo que otros aparatos también, los que tengan micrófono, los que Sí. tengan cámara, y en base a todos esos datos es que pueden hacer esta inteligencia artificial que cuando vos lo estás viendo decís, bueno, es como que vale la pena porque está haciendo este prototipo, esta mujer robot, y pues sí, pero para un poquito. Me estás espiando. Retrocede un poco. Estás lucrando con, Sí. con mi vida, no sé, Sí. es increíble. Y bueno, eso es algo que no hay que irse al futuro Claro. ni a una superinteligencia artificial, sino hoy en día, que no puede ser que uno diga algo en voz alta. ¿A quién no le pasó de decir, el otro día yo dije, no, porque me tendría que cambiar el sillón? No, Al no, toque no. publicidades de sillón. Sillones, ya parpadeo y veo sillones, no puede ser. Claro. Eso Hay es algo ahí que no está confirmado, están pero usando nuestros datos. sí. Y bueno, hasta dónde uno permite que, bueno, también pasa esto, ¿no? Que uno hable una aplicación o lo que sea que tiene acceso a nuestros micrófonos, nuestras cámaras, y te dice, ¿permitir acceso? Y sí, ¿qué te voy a decir? Que no, ya está, ya lo está bajé. rejugado. O sea, que estamos- si no, no lo puedes usar, capaz. Si no lo puedes usar, ¿y quién vive hoy sin... Claro. Ya no te digo tecnología, pero sin WhatsApp, por ejemplo. Sí. Es muy complicado y hay que acceder a todo eso. Uno le da a aceptar, vende su alma al diablo. Sí, dale. Vamos que tengo que... es impresionante. Sí, es verdad. Pero bueno, sí, nos deja mucho para pensar. Sí. Tenía algo para decir sobre este y se me fue. Sobre el tema de la vigilancia. Sí. Ellos, claro, sí. Porque, bueno, acá es algo que se ve al principio de la película. Cómo todo está como conectado a una misma inteligencia al margen de la mujer robot, digamos. No sé cómo decir, como una inteligencia artificial tipo un Jarvis en Iron Man, no sé cómo decirlo, que está como conectado en toda la casa. Sí. Y eso también. Sí. Vos pones tu seguridad, tu cotidianidad, uno está en su casa, todo conectado a una misma red, y si eso falla, también Sí. estamos en lo mismo. Bueno, también hay un montón de películas que tienen ejemplos de esto, ¿no? Sí. Puse todo, 2001. Sí. Me voy al espacio y dejamos todo en manos de una inteligencia artificial que la cosa puede hacer lo que Peligro. quiere. Un peligro, Mucha dependencia chicos, de la un peligro. tecnología, básicamente, No, también. sí. Sí, Es tal increíble. cual. Pero la verdad, a mí me pareció excelente. Cómo me había perdido el final, ahora que lo vi, me pareció muy buena. Es uno de los mejores finales que creo que vi Sí, en una no. película. Yo venía como así toda la película, hasta que dije, claro, sí, gracias, Tuki. Sí, sí. Cine, es cine. Confirmo es que cine. Es cine, sticker de Puchito, claro que sí. Tal cual. Bueno, se las recomendamos y que lo Sí, vean sí, y que sí. nos comenten, dejen en los comentarios, ya saben, en Ambiente en Lucha y Sí. en el canal Fuegos de Octubre. Nos dejan ahí el Si ya la comentario. vieron, si la vieron, qué sí. les pareció, qué reflexiones les dejó. Sí, queremos saber. Y si quieren más cosas sobre cine y series, Pueden recomendar películas también. Ahora que estamos saliendo un poco de la distopía, pueden recomendar También. películas. Sí. Eso siempre es bienvenido. Eso siempre. Pero no, por más contenido así, también te pueden seguir a vos. ¿A dónde te pueden seguir? @eugesafer, Ahí, así en Instagram, así. ahí pueden seguirla y tienen un montón de contenido también. Sí. Así que bueno, seguimos con... No sé con qué seguimos, pero vamos a seguir igual.
Estamos ya con otra entrevista, esta vez con una compañera que se está conectando desde Mendoza. Le damos la bienvenida a Macarena Poblete. Maca, ¿dónde estás participando vos allá en la provincia? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy acá, soy miembro de la Asamblea por el Agua de la provincia de Mendoza, del departamento de Guaymallén, y también pertenezco a la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, van a ser 3 años, así que bueno, nada, ya en la defensa del agua acá en Mendoza desde el año 2006, cuando por ese momento empezó lo que hoy prácticamente estamos viviendo de vuelta, que es con Minera San Jorge. Sí. Después de varios años vuelve a resurgir esta empresa, que es ahora la lucha más fuerte que estamos teniendo acá en Mendoza después de lo que fue el 2019 con la modificación de nuestra ley 7722. Claro, nos acordamos bastante de esta pueblada a fin del 2019. Si tuviésemos que explicarle hoy a alguien que no está en Mendoza, que quizás no está tan al tanto de estos avances mineros en las provincias, hoy en día, ¿cuál es la situación que está pasando si tuvieses que definirla sintéticamente? Bueno, hoy en las asambleas del agua nos encontramos otra vez en pie de lucha con una empresa minera que la tenemos rondando desde el año 2011, o antes, un poquito antes, 2006 también, cuando quisieron ingresar, que es Minera San Jorge, que ahora se hace llamar PSJ Cobre Mendocino, en donde la localidad de Uspallata, acá en la ciudad de Mendoza, más o menos a 40 kilómetros de la ciudad, todo el pueblo de Uspallata en el año 2011 también rechazó el ingreso de esta minera, y ahora en el 2025, luego de la aprobación del RIGI, Minera San Jorge se volvió a presentar en la localidad de Uspallata, ya con un trabajo bastante fino durante 2 o 3 años, donde ellos introdujeron en la comunidad del pueblo de Uspallata, por medio de talleres, por medio en las mismas escuelas, la gente de la minera se encargó de ir persona por persona del pueblo de Uspallata para tratar de convencerlas de que ellos tienen que explotar ese lugar. Lo que pasa con Minera San Jorge ahora es que ya no es exploración, ya vendría a ser el proceso de explotación de cobre, en donde se han presentado varios informes, como son del CONICET, de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde han advertido que Minera San Jorge no puede ser viable, por muchos motivos. Una es y es el motivo más grande que tenemos en Mendoza hace 30 años, que es la crisis hídrica que tenemos. Exacto. Otro motivo grande que también dio la Universidad Nacional de Cuyo es los contaminantes que afectarían directamente a la salud humana. Recordemos que Minera San Jorge en este momento, desde el día sábado, está realizando una audiencia en la mina, de donde está la localidad de Uspallata, es 40 kilómetros bien metido en la montaña, a donde han armado como una carpa donde va a ser la explotación minera. Ahí se está realizando la audiencia que ellos llaman, que es una audiencia privada, porque pública, claro, de pública no tiene nada, porque la participación del pueblo ahí realmente no está. Tal es así que hemos averiguado, y yo tengo familiares, policías, que les han mandado el mail de la audiencia pública para anotarse, y les han dicho que ellos tienen que entrar al enlace de ese correo, sí, porque les van a dar una plata extra en el bono de sueldo. ¿Para qué hacen esto? Para decir que la gente de Mendoza fueron 4.000, fueron 5.000, no sé con qué número van a salir diciendo, claro, que la gente participó de esta audiencia. Sí. Yo tengo hasta los audios en donde llaman a mis familiares que son policías, y son policías, o sea, no se han presentado a hablar en la misma audiencia, así que está todo muy arreglado y se nota muchísimo. El pueblo de Uspallata viene peleando contra Minera San Jorge desde hace 15 años. Lo peor de todo, como les venía contando, es que este proyecto no es viable porque aparte tiene
dos contaminantes que son el santato y la poliacrilamida, que especifica en el informe de impacto ambiental que son altamente tóxicos para la vida humana y para su uso, que es lo que van a usar para la flotación de la extracción del cobre. Claro. Entonces, lo que también lo fundamental y lo que más se vería afectada es la cuenca del río, del arroyo del Tigre, que es donde baja directamente el agua que consumimos todos los mendocinos. Claro. Y es tan grave lo que va a pasar y que la gente, es lo que estamos tratando de llevar a las asambleas, es que el agua va a bajar contaminada. Porque usted, la gente que sabe más o menos, tiene idea de lo que es, una cosa es la minería y otra cosa es la mega minería. Que nosotros las personas tratamos de explicarse, de mostrarle la foto con el agujero de lo que fue la Barrick en Hachal, Sí. cuando pasó por ahí y dejó ese agujero en la montaña, y hasta el día de hoy, yo he ido a la asamblea de Hachal y hasta el día de hoy, vos plantás una cebolla en ese suelo y la cebolla te sale chiquitita y negra. Claro. Claro. Después de cuántos años que se fue esa minera de ese lugar, donde arrasó con ese lugar. Y lamentablemente, y lo más triste, es que se ha creado y esto está totalmente estratégico, lo que han hecho es enfrentar al pueblo, ¿no? Estamos Sí, los sí. que defendemos el agua pura y está la gente misma de Uspallata y de otras provincias en donde sí quiere minería porque argumenta que va a dar trabajo. Entre estas cosas, los pobladores, entre estas cosas que se vienen escuchando en estos días en esa audiencia que es del gobierno, los mismos pobladores piden a la gente de la minera San Jorge escuelas, centros de salud, quieren tener trabajo, pero ahora yo me pregunto, esas cosas las tendría que haber garantizado el gobierno, no que venga una minera Claro. o una transnacional a querer hacerles o a prometerles a la gente de Uspallata que va a ser progreso o que les van a dar infraestructura nueva. Porque lamentablemente, si ustedes escuchan la audiencia, toda la gente va con el mismo discurso. Sí. Y es tristísimo que lleven a personas que leen en un papel y lo único que se han parado a decir es que quieren trabajo, que no les alcanza el sueldo. Esas son las argumentaciones que da la gente en la audiencia en estos días. Entonces, lamentablemente, eso es lo que tenemos que tratar de explicarle al ciudadano común y a las personas que son de otro lado, que no son de Mendoza. Claro. Sí, tal cual. Lo que no saben es que es a costa de quedarse con mucha menos disponibilidad de agua para el pueblo y encima esa agua va a quedar súper contaminada. Es muchísimo la cantidad de agua que se va a usar por mililitro y es gravísimo que se vaya a realizar esta explotación de mega minería a 40 kilómetros de un pueblo que está habitado. Sí. Claro. O sea, en donde, aparte donde se va a contaminar y los desechos van a ir a parar al arroyo del Tigre y de ahí al río Mendoza, que es donde baja todo el agua que consumimos acá en la ciudad. Yo te quería hacer una consulta porque Sí, estuve sí. viendo muchas imágenes y videos de caravanas de autos colectivos el día de la audiencia y toda esa gente en dónde participó. Bueno, el sábado fue emocionante lo que realizamos. La verdad que salimos a las 5 de la mañana, les comento, las asambleas por el agua nucleadas en ANPAP, que son todas las asambleas de la provincia de Mendoza, junto a otras asambleas de necesidad de urgencia, organizaciones ambientales, partidos de la izquierda acá en Mendoza que nos acompañaron, todos a voluntad. Quisimos, la gente de Uspallata, de la asamblea del Valle de Uspallata y la de Uspallata, que son dos, realizaron una audiencia pública en donde la Iglesia Católica sorprendentemente nos cedió el lugar, porque en ningún lugar del pueblo Uspallata querían que realizáramos esa audiencia. Paralela a la otra. Paralela, era paralela a la audiencia oficial del gobierno claro. de Mendoza, que es la del gobierno, la que Cornejo puso en la mina, Claro. de Uspallata a 40 kilómetros metido en la montaña. Sí. Esto fue un manifiesto de demostrar que verdaderamente todo el pueblo de Mendoza, con la mayor parte que subió hasta Uspallata, es la que quería participar en esta audiencia pública para decirle sí o no a Minera San Jorge.
Y en eso se realizó, bueno, ahora no van a poder ver, pero este pronunciamiento, que era el que se les daba a las personas, junto con la fotocopia del DNI de cada uno que subimos a ese lugar. Sí. Habían escribanas, también contratamos desde todas las asambleas escribanas. Entonces, todo esto fue totalmente legal. Está todo certificado por lo que les decía, escribanos. En la caravana estuvimos alrededor de 2.400 personas y hay 2.400 hasta el momento firmas certificadas de ese día. Fue impresionante la cantidad de gente, yo no les puedo explicar. Hay videos en el Instagram de las asambleas por el agua, hay filmaciones de dron. Realmente fue muy emocionante ver que Mendoza se movilizó para decirle que no quieren mega minería, que no quieren que el proyecto San Jorge se lleve a cabo en la localidad de Uspallata, que no quieren que les contaminen nuestra agua. La gente se movilizó y fue realmente muy impactante el apoyo de otros territorios, de otras asambleas y de otras organizaciones, también por mail proclamándose en contra de este proyecto. Perfecto. Bueno, Maca, y te hacemos una última y te dejamos y te agradecemos de vuelta, que es que bueno, pasó esta confrontación desde la movilización de las asambleas y esta contraaudiencia. Está pasando en estos días todavía la audiencia oficial. ¿Y cómo sigue en las próximas semanas esta pulseada? Nosotros creemos que cuando termine la audiencia, la del gobierno, la pública, la de Cornejo, inmediatamente se apruebe el informe de impacto ambiental, que es lo que buscan con esa audiencia, si bien las audiencias no son vinculantes. Claro. Acá ya imaginamos que como Cornejo tiene una escribanía acá en Mendoza, imaginamos que va a decir que el 90% está a favor de PSJ Cobre Mendocino, de Minera San Jorge, o que la gente de Mendoza quiere la megaminería, porque lo dijo ayer en San Juan, se está realizando un congreso de cobre o algo del cobre ahí en San Juan, y ayer se juntaron todos los gobernadores de otras provincias, entre ellos Cornejo, el gobernador de San Juan, creo que el de La Rioja, porque hay un evento de cobre y ya dijeron que acá toda la gente quiere megaminería. Entonces, claro, nosotros imaginamos que después que termine este proceso van a enviar a la legislatura mendocina la aprobación de Minera San Jorge. Y ahí en donde estamos analizando las asambleas por el agua, cómo seguir. Claramente vamos a seguir en las calles, pero realmente vienen días muy, muy duros y meses bastante duros acá en Mendoza. No sabemos qué pueda pasar. Cornejo con esto también se está jugando que en octubre tiene elecciones y acaba de hacer una alianza con Milei, sí, y acaba de decir que va a apoyar el veto al aumento de los jubilados. Así que está muy, muy caldeado acá. Nosotros con las asambleas seguimos analizando que para ese día que se presente en la legislatura provincial va a ser, no sabemos qué puede pasar. Ya pasó en el 2011 que entramos a la legislatura, tomamos los micrófonos, tomamos la palabra y pudimos frenar a San Jorge. Ahora el contexto es otro, la policía está mucho más envalentonada en todos los territorios y nosotros seguimos con el mismo propósito de que no queremos megaminería y que queremos que el agua de Mendoza sea pura para esta generación y para las generaciones que vienen. Así que nada, en el Instagram de la Asamblea por el Agua de Guaymallén vamos a ir sacando las convocatorias que tengamos que sacar, que vayamos a decidir entre todas las asambleas del agua acá en la provincia de Mendoza. Pero bueno, eso chicos, se vienen meses bastante difíciles acá. Sí. Perfecto. Real. Bien, bueno, Maca, te agradecemos el informe. Claramente hay una pelea en todo el país en donde el agua es entre Mecorot, la privatización de AISA, lo que está pasando con estos avances de la minería. El agua es un denominador común y son todas peleas que están unidas, así que estamos en contacto para ver cómo seguir apoyando. Muchas gracias, Maca, y fuerza allá en la asamblea. Y en bueno, gracias a ustedes por la invitación, por poder visibilizar este tema y nada, gracias. Muchas gracias a vos. Y llegamos nomás a la parte final de este programa. Nos toca interactuar con el público, pero primero tengo que presentar a Nadia. ¿Cómo estás, Nadia? Hola, Sofi, ¿cómo estás? Muy bien, a ella le encanta la cámara, así que
Ahora lo tiene que demostrar. Son cosas que pasan en el mundo de la producción. A veces hay que tapar baches y acá estamos. Sí, ella suele ayudarnos mucho desde el otro lado de la cámara, pero hoy me va a acompañar para leer, porque hubo lluvia de respuestas, eso me encantó. Sabíamos que íbamos a estar hablando mucho sobre tecnología, así que nuestra consigna fue, por un lado, qué es lo que considerás que jamás va a poder reemplazar la inteligencia artificial y qué es lo que no le pedirías, para qué no la usarías la inteligencia artificial. Y tuvimos muchísimas respuestas. Sí, se copó un montón la gente, la verdad, con la consigna. La verdad que sí. Si querés, mira, te leo la primera. Dale. Que yo me siento muy identificada porque dice: A ver. lo que nunca va a poder reemplazar es la intuición. Y dice, no la usaría directamente, no me gusta, no la quiero. Esta persona, me siento muy identificada con esta persona. Porque Contra la IA a yo full. estoy muy negada. ¿No la usás, Sofi, para nada? ¿Así? Para nada, no. Mira. La usé una vez para que me genere una imagen y me la generó mal. Entonces ya me enojé. Para eso no, gracias. No, tardé más tiempo, lo hubiera hecho yo en un Paint y ya iba a ser mejor. Y acá tenemos unas respuestas, no sé si querés leer alguna. Dale. Bueno, acá tenemos una persona que nos dijo que no usaría la inteligencia artificial para hablar de Palestina o para buscar información sobre Palestina porque tergiversa la información o que te omite información. Sí, esto es cierto. Y sí. Ahí entra en juego quién desarrolla estas inteligencias artificiales, que a veces a mí en un momento, cuando estoy hablando igual cuando se empezó con todo esto del ChatGPT y no sé qué, yo dije, quiero preguntarle si sabe cuándo en algún momento se va a terminar el petróleo en el mundo. La primera pregunta que le hacía al ChatGPT, nadie nunca, yo, listo. Y me puso que no me podía responder la pregunta. Que no tengo los datos suficientes. En realidad me volació, básicamente, la inteligencia artificial. Así que para determinadas cosas como muy controversiales, muy políticas o muy cuestionables. Sí, pero acá es más como quién maneja los hilos, sí, ¿no? Exactamente. Así que sí, mejor investigar por otras fuentes más fuentes confiables. Bueno, después hay una que, hubo muchas respuestas sobre el tema, sobre la sensibilidad, sobre los vínculos. Por eso acá, se juntaron algunas respuestas. Hay uno que puso que la IA no puede reemplazar los vínculos, que no la usaría como intento de socializar o de dialogar. Habla también de la sensibilidad, de la singularidad, de expresar emociones. Y alguien puso puntualmente un abrazo. A mí me encanta esto. Porque claramente no lo puede dar. No, por ahora no tenemos. Bueno, hay que ver si, como en la película que estuvieron charlando con Euge, si en algún momento llega a haber una inteligencia artificial con cuerpo pero está haciendo humano. Una mímica. A mí me figura, me aparece mucho en Instagram, robots en, no sé si es China o en algún lugar de Oriente, que hacen como hacen terapia, escuchan a personas, el robot le pone la mano en el hombro, en algún momento te abraza, pero es como algo que está programado para hacer ese gesto. No es que te está abrazando porque no quiere le está saliendo del cuore, digamos. Claro, no es genuino, hermano, no es claro. así. Así que estoy completamente de acuerdo con totalmente nuestra de gente que nos dice que la terapia, el acompañamiento, los abrazos, pues no. Y después tenemos, hay una persona que dijo algo que me parece que está muy bueno, que es que no puede reemplazar el humor. Escuché a mucha gente diciendo que el ChatGPT no, que intentan pedirle chistes y que no. Pero tiene un poco que ver con todo lo que estamos diciendo. O sea, no es humano. No es el humor humano tiene una impronta del humano que es muy complicado de reproducir. Tal cual. Sí, alguna vez he visto algún meme hecho, pero no es lo mismo. Le falta como chispa, ¿no? Olvídate, sí. Y acá, alguien contestó algo muy certero, que es lo que no va a poder reemplazar es el fútbol. Yo a veces veo tantas cosas no puede reemplazar, ¿cómo se llama ¿no? A ver, Bobe 420, ¿cómo se llaman los jueguitos que juegan ahora los chicos? Que es como si estoy jugando al fútbol en la Play. No, yo soy de la edad de piedra. No, yo peor. Bueno, no sé, el FIFA, alguno de esos de ahora que vos ves a los jugadores. El FIFA de ahora tiene... Bueno, tiene 1000 años. Mira, yo me acuerdo del FIFA 98, así el FIFA 98, nena. Bueno, que vos ves a los jugadores que patean y es como que hacen como el gesto y es como... Y vos decís, está como
tan de cartón, tan articulado. Sí, le eso falta que decís, alma, de nuevo, lo le mismo. le falta la pasión del fútbol, no sé cómo explicarlo. Eso que yo no soy una persona futbolera, pero veo los acá videojuegos y decís, está bien, sí, la cara te salió re parecida a Messi, pero ese no es Messi, papu. Es así. Y Sofi, tenemos a uno, no sé si vos conocés esta persona o no, nos llegó por ahí de Pues yo no tengo nombre, yo tengo directamente que nos fueron las pasando. consignas. Sí. Las respuestas a las consignas. Un muchacho que su respuesta de que no puede reemplazar la IA es a ella. Oh, El último romántico. me dio calor. Mirá, me voy a sacar. Ahí tenés. A ella o a él, podríamos sí, decir también, o a obviamente. ella. De Bueno, nuevo, tiene que la ver- sensibilidad, los abrazos. Tiene que ver la película que recomendamos hoy, También. Ex Máquina o Ex Machina, alguien que me corrija. Y bueno, Her, la película que está el muchacho Peliculón. que lo amo porque es vegano y actúa muy bien, que ahora no me acuerdo el nombre, Joaquín Phoenix. Joaquín ¿no? Phoenix, Sí. tal cual. Bueno, tiene que ver esa película esta persona, pero esto es cierto, sí. Todo bien, pero reemplazar no solo la interacción y esto que decíamos de abrazar, no sé qué, sino el amor hacia otra persona. Tal cual. Ay, no puedo. Bueno, entonces podemos concluir con que por ahora la IA no nos puede reemplazar en la mayoría de las cosas. Mi opinión es que no. Pero, pero bueno, hay que ver. Acá hubieron un montón de respuestas que estoy muy, muy de acuerdo. También, bueno, yo que no soy muy amigable con la inteligencia artificial, vienen por mi Y lado. además, obviamente, la última aclaración es que sabemos que no es nada sustentable utilizar eso olvídate. ChatGPT u otras inteligencias artificiales para preguntarle cualquier boludez y sabemos que se utilizan miles y miles de litros de agua por una pregunta. O bueno, Una cuando, pregunta. con lo de la generación de las imágenes, ni hablar. Sí, el estudio Ghibli tremendo. salió del grupo, se llama esto. Tal cual. Pero bueno, hemos llegado al final de este programa. Hemos hablado mucho sobre tecnología, Sí, cosas a muy favor, interesante. cosas en contra. Hay que ver qué nos depara el futuro. Pero bueno, tenemos tarea por hacer, películas por ver y material por leer también. También, tal cual. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa. ¿Qué te parece? Dale, Sofía. ¿Vas a estar o no vas a estar? Quizás esté del otro lado, o quizás alguna vez me vuelvan a ver por acá, pero a Sofi La obligaremos. No, mentira. No, a Sofi con sus colores de pelo locos, Y ahora Euge también, que hermosos. tiene pintado, Ah, sí, olvídate. sí. Yo me invitaron igual, aunque no tengo colores La próxima, lindos. Nadia pintada de rosa. Bueno, Sofi, y tenemos que recordarles que nos sigan en el canal. Pues sí, ¿a dónde piensan mandar sus respuestas? Si no, que es @ambiente en lucha, ahí tienen nuestro contenido, nos siguen y bueno, vamos mandando estas consignas para interactuar y también, bueno, obviamente seguirnos en nuestro canal Fuegos de Octubre. Buenísimo. Pueden ver ahí hay playlist de todos nuestros programas, hay partes separadas como entrevistas o debates de cine y de paso, ya que están, bueno, el programa Fuegos de Octubre, que si no me También. equivoco es los domingos a Los las 8, domingos. ¿no? El horario. No sé, me hacen Bueno. unas señas rarísimas, pero vean Fuego de Octubre que todos los programas están buenísimos. Y también le agradecemos un montón a Gus. A Gus, que gracias por la buena onda. Gracias, y Gus. Que nos opera cada vez que hacemos este programa. Así que bueno, Bueno, nos Sofi, vemos la muchas próxima. gracias por todo. Chau. Adiós. Gracias a todos.